Nicolás Rolón. Resumen obligaciones Cátedra 2. Bolilla 5.1. Mora del deudor. Artículo 1733. Si el deudor se encontraba en mora al momento del caso fortuito, éste debe responder igual, salvo que ese caso fortuito hubiese afectado a la prestación estando en manos del acreedor. En este caso, la única responsabilidad del deudor va a ser la mora, pero no va a ser exigible el cumplimiento de la prestación. Artículo 1733. Responsabilidad por caso fortuito o por imposibilidad de cumplimiento. Aunque ocurra el caso fortuito o la imposibilidad de cumplimiento, el deudor es responsable en los siguientes casos. A. Si ha asumido el cumplimiento, aunque ocurra un caso fortuito o una imposibilidad. B. Si de una disposición legal resulta que no se libera por caso fortuito o por imposibilidad de cumplimiento. C. Si está en mora, a no ser que ésta sea indiferente para la producción del caso fortuito o de la imposibilidad del cumplimiento. D. Si el caso fortuito o la imposibilidad de cumplimiento sobrevienen por su culpa. E. Si el caso fortuito y en su caso, la imposibilidad de cumplimiento de que él resulta, constituyen una contingencia propia del riesgo de la cosa o la actividad, si está obligado a restituir como consecuencia de un hecho ilícito. ¿Carga de la prueba quien tiene la carga de probar el caso fortuito? Los hechos constitutivos los prueba el actor. Los hechos impeditivos los prueba él. Demandado. En este caso, el caso fortuito es un hecho impeditivo, no permitió cumplir, entonces lo va a tener que probar el demandado, que en este caso es el deudor. Mora del deudor. Art. 886 a 887, 888. CCYC. Concepto estrictamente jurídico, estado de incumplimiento relativo por retraso culpable. Es un retraso imputable. Clasificación: mora del deudor. Mora del acreedor. Automática ex re art. 886 por interpelación ex persona. Artículo 887. Legal que la ley regula en los art. 1529, 1555, 1560 y 9 convencional resulta del contenido de una cláusula contractual. Elementos principales de la mora: objetivo, el retardo. Imputable al deudor, subjetivo, imputabilidad. Siempre estamos hablando de una obligación que permite el cumplimiento posterior, por eso estamos dentro del incumplimiento relativo. No hay mora en un supuesto de plazo esencial. Régimen de la mora. Metodología regla general. En el art. 886 la mora es automática por el solo transcurso del tiempo. La mora será automática cuando se vence el plazo expreso y cierto. Regla excepcional en el artículo 887 por interpelación. Plazo expreso y cierto automática cuando las partes lo conocen con certidumbre. Plazo expreso incierto ha sido manifestado por las partes, pero no sabemos cuándo. Por ejemplo, te pago 1,000 pesos al finalizar la pandemia. Te lo pago cuando muera X persona. La postura mayoritaria dice que es automática. Compagnoxi dice que hay que interpelar plazo tácito. Las partes no establecen un plazo, pero por la naturaleza de la obligación se puede deducir interpelación. Indeterminado propiamente dicho. Acá se tenía que hacer referencia a las obligaciones sin plazo porque o tiene plazo o no lo tiene. En este supuesto se deja el cumplimiento de la obligación para un momento posterior. Por ejemplo, te pago cuando mejores tu fortuna. En principio es imposible constituir en mora. Por eso en estos casos hay que hacer una acción de fijación de plazo junto a la acción de cumplimiento. No hay que interpelar. Va a estar en mora post esas dos acciones. A partir de la fijación la mora es automática. Interpelación. Es formal sino porque su contenido lo es. Es unilateral solo porque necesita la manifestación por parte del acreedor. Es recepticio porque tiene que entrar dentro del área de conocimiento del deudor. Formas de interpelación: asterisco extrajudicial, en forma privada por medio fehaciente. Carta documento, acta notarial. Asterisco judicial, con la notificación de la demanda. Mandamiento de intimación de pago. ¿Cuándo cesa la mora? Porque el deudor paga. Por una imposibilidad de cumplimiento posterior. Artículo 955. Porque constituimos en mora al acreedor.
porque el acreedor renuncia. Asterisco caducidad de instancia. Cuando la interpelación se hace por vía judicial existe este instituto que pasa cuando el abogado no avanza con la causa y genera efectos como si el juicio nunca hubiera existido. Efectos de la mora. Comienza a correr los daños moratorios, intereses. Artículo 768. Se trasladan los riesgos. Artículo 1733. Inc. C. No se puede invocar el pacto comisorio posibilidad de que cuando una parte del contrato no cumple, que la otra parte pueda resolver el contrato. Artículo 1083/1088 INC. D. Habilita el ejercicio de la cláusula penal. Artículo 790 a 792. Suspende el curso de la prescripción por única vez durante un periodo de 6 meses. Artículo 2541. Punto 2. Cláusula penal. Artículo 790 a 803. Artículo 790. Concepto. La cláusula penal es aquella por la cual una persona, para asegurar el cumplimiento de una obligación, se sujeta a una pena o multa en caso de retardar o de no ejecutar la obligación. Dos funciones principales. Función de tipo compulsiva: presión psicológica que tiene el deudor, es decir, que implica que su contenido gravoso ejerce una especie de presión psicológica sobre el deudor para que éste cumpla de manera voluntaria la obligación. Función de tipo resarcitoria: importa una forma práctica de determinar a priori el importe de los daños y perjuicios que derivan del incumplimiento, es decir, anticipar valorar los daños del incumplimiento de esa relación obligacional. Clases. Artículo 790. Cláusula penal moratoria en caso de retardar. Siempre es para el caso de retardo en el incumplimiento. Tiene la característica de que se puede acumular a la prestación original. Cláusula penal compensatoria, o de no ejecutar la obligación. Para el caso en que la prestación no se ejecute y no haya acumulación, el acreedor tiene que elegir entre pedir el cumplimiento o la cláusula penal. Si elige la cláusula penal no tiene la posibilidad de acumularla al cumplimiento de la prestación, porque se establece el valor de ese incumplimiento. Método ubicada dentro de la clasificación de las obligaciones. Caracteres: asterisco voluntaria porque la pactan las partes. Asterisco accesoria: siempre sigue la suerte de un negocio principal que es el negocio que está asegurando. Existe una sola excepción en el artículo 803. Asterisco condicional: solo tiene efecto si hay incumplimiento de la obligación. Asterisco aleatoria: una vez que se establece los daños efectivamente causados por ese incumplimiento podrán ser mayor o menor que la cláusula penal. Asterisco inmutable: en principio no se puede cambiar. Asterisco interpretación restrictiva: en aplicación del principio favor de vitoris. Esta establecida para el supuesto específico en la cláusula. Si no se parece entonces no aplica. Beneficio para las partes: no es necesario probar el daño. Efectos. Art. 796 y 797. En el artículo 796 vemos los efectos para el deudor. Es compulsiva. Le permite conocer por anticipado cuáles son los daños que va a tener que pagar, y si la cláusula es compensatoria no puede elegir con qué cumplir, salvo pacto expreso. En el artículo 797 vemos los efectos para el acreedor. Asterisco: en caso de que la cláusula sea moratoria, puede pedir la cosa, prestación y la pena. Es decir, que es acumulable. Asterisco: en caso de que la cláusula sea compensatoria, puede pedir una de las dos cosas. Salvo que se haya estipulado que por el pago de la pena no se entienda extinguida la prestación original. Artículo 796. Opciones del deudor. El deudor puede eximirse de cumplir la obligación con el pago de la pena únicamente si se reservó expresamente este derecho. Artículo 797. Opciones del acreedor. El acreedor no puede pedir el cumplimiento de la obligación y la pena, sino una de las dos cosas, a su arbitrio, a menos que se haya estipulado la pena por el simple retardo, o que se haya estipulado que por el pago de la pena no se entienda extinguida la obligación principal. Objeto de cláusula penal. Artículo 791. Cualquier bien objeto de una obligación. Artículo 791.
la cláusula penal puede tener por objeto el pago de una suma de dinero, o cualquier otra prestación que pueda ser objeto de las obligaciones, bien sea en beneficio del acreedor o de un tercero. Destino de la cláusula penal: el acreedor o un tercero. Inmutabilidad. Artículo 794. Significa que el acreedor no puede pedir más de lo que se pactó en la cláusula, ni el deudor puede pagar menos. Esta inmutabilidad es relativa. Si las partes acuerdan, la podrían modificar. Puede variar cuando, por ejemplo, el cumplimiento fue defectuoso y el acreedor lo aceptó. Se puede modificar cuando se producen daños distintos a los previstos en la cláusula. Se puede modificar cuando los daños derivan de un incumplimiento doloso. Si el daño fue mayor a lo que prevé la cláusula penal y ese incumplimiento fue con dolo, se puede modificar esa cláusula. Algunos autores plantean como excepción el artículo 794, pero en realidad es una facultad morigeradora del juez respecto de la cláusula penal. Esto significa que si el juez ve que una cláusula penal es excesivamente onerosa o abusiva, la ley le permite que la pueda modificar. Como se ve, esto es una excepción a la inmutabilidad de la cláusula. Requisitos que tendrá que tener el juez. Para decidir si la modifica o no: la gravedad del incumplimiento, el valor de las prestaciones, demás circunstancias del caso. ¿La puede modificar de oficio o lo tiene que hacer a pedido de parte? De oficio. Artículo 794. Ejecución. Para pedir la pena, el acreedor no está obligado a probar que ha sufrido perjuicios, ni el deudor puede eximirse de satisfacerla, acreditando que el acreedor no sufrió perjuicio alguno. Los jueces pueden reducir las penas cuando su monto desproporcionado con la gravedad de la falta que sancionan, habida cuenta del valor de las prestaciones y demás circunstancias del caso, configuran un abusivo aprovechamiento de la situación del deudor. Obligaciones de no hacer solo admiten la cláusula compensatoria, porque no existe la mora en este tipo de obligaciones, ya que su infracción genera inexorablemente el incumplimiento. Artículo 795. Obligaciones de no hacer. En las obligaciones de no hacer, el deudor incurre en la pena desde el momento que ejecuta el acto del cual se obligó a abstenerse. Obligaciones divisibles e indivisibles. Artículos 799 y 800. Una obligación es de prestación divisible cuando se puede fraccionar la prestación sin que pierda su naturaleza. EJ dinero. Y una obligación es indivisible cuando eso no es posible. Vehículo automotor. Acá lo que se plantea son las combinaciones: cuando la prestación es indivisible y la cláusula divisible, cuando la prestación es divisible y la cláusula es indivisible. En estos supuestos, siempre se tiene que tener en cuenta que debe de haber varios deudores. Deudores plurales. Prestación cláusula penal de pagar la cláusula. Divisible C / diagonal deudor paga su parte, indivisible C / diagonal deudor paga su parte, divisible indivisible o divisible y solidaria C / diagonal deudor debe la pena entera. Si la prestación y la cláusula son divisibles, cada uno paga su parte de la cláusula, y si hay alguno de los deudores que cumplió con su parte de la prestación, entonces la cláusula se pagará proporcionalmente. Si la prestación es indivisible y la cláusula divisible, si todos los deudores cumplieron pero uno no, entonces ese deudor culpable va a ser el único que está obligado a pagar la pena. Artículo 799. Divisibilidad. Sea divisible o indivisible la obligación principal, cada uno de los codeudores o de los herederos del deudor no incurre en la pena sino en proporción de su parte, siempre que sea divisible la obligación de la cláusula penal. Artículo 800. Indivisibilidad. Si la obligación de la cláusula penal es indivisible, o si es solidaria aunque divisible, cada uno de los codeudores o de los coherederos del deudor queda obligado a satisfacer la pena entera. Nulidad. Artículo 801. Nulidad. La nulidad de la obligación con cláusula penal no causa la de la principal. La nulidad de la principal causa la de la cláusula penal, excepto si la obligación con cláusula penal fue contraída por otra persona, para el caso que la principal nula por falta de capacidad del deudor. La nulidad de la cláusula penal, que es lo accesorio, no afecta a la validez de la prestación principal, salvo si la ineficacia estructural afecte a la obligación principal. La cláusula penal, por el propio carácter y efecto de lo accesorio, también es nula.
Pero el artículo plantea una excepción cuando un tercero sin vinculación con la obligación principal asume de manera autónoma el pago de la cláusula penal. Si la originaria resulta nula por ausencia de capacidad del deudor, la cláusula penal es válida. Extinción de la obligación principal. Artículo 802. Extinción de la obligación principal. Si la obligación principal se extingue sin culpa del deudor, queda también extinguida la cláusula penal. Se hace en el sentido de imposibilidad inimputable de cumplimiento, ya que no vincula a una manera de conclusión de la vida de la obligación por medios previstos en el ordenamiento. Para este supuesto, el caso fortuito o la fuerza mayor que afecta a la prestación principal lleva su efecto a la cláusula penal. Obligación no exigible. Artículo 803. Obligación no exigible. La cláusula penal tiene efecto, aunque sea puesta para asegurar el cumplimiento de una obligación que al tiempo de concertar la accesoria no podía exigirse judicialmente, siempre que no sea reprobada por la ley. Representa una excepción al carácter accesorio de la cláusula penal, ya que esta última puede exigirse aún en el caso en el cual la obligación principal resulte exigible. El caso más común será el de la cláusula penal impuesta a un deber moral. Debemos precisar que en estos casos, la obligación principal debe ser natural desde el mismo momento en que ha sido constituida la cláusula penal, pues en caso contrario, es decir, cuando ha sido constituida sobre una obligación civil que se transforma en natural la obligación accesoria, seguirá la misma suerte que esta última en razón justamente de ese carácter accesorio de la misma. Punto 3. Caso fortuito, art. 1730 CCYC, gran eximente. Acontecimiento que interrumpe la cadena causal de manera tal que el resultado dañoso no le puede ser imputado al deudor. Siempre que hablamos de caso fortuito nos estamos refiriendo a hechos de la naturaleza. Actualmente, el CCYC sostiene que el caso fortuito y la fuerza mayor son sinónimos. Requisitos: imprevisible, previsibilidad de un nombre medio. Inevitable, dificultad absoluta de poder resistir. Actual, contemporáneo al hecho del cumplimiento. Inimputable, que no se pueda atribuir al hecho del deudor. Extraordinario, excede el orden natural. Clases: ordinario o extraordinario, externo o interno. Ordinario, son hechos poco acostumbrados pero que pueden suceder. Extraordinario, siempre es un supuesto insólitamente desacostumbrado. Debe ser sorpresivo. Esta clasificación va a cobrar muchísima relevancia saber distinguirlo a los efectos de las cláusulas de responsabilidad. Tiene sus efectos prácticos. Teoría de Esner y Hosseran distinguían caso fortuito de fuerza mayor. Esner sostenía que la fuerza mayor era un hecho externo y notorio, entonces podía eximir de responsabilidad. Pero el caso fortuito es algo interno. Entonces, aun teniendo los caracteres de imprevisible e inevitable, no puede exonerar de responsabilidad. Hosseran sostiene lo mismo: la fuerza mayor exonera y el caso fortuito no, pero los distingue de otro modo. Los distingue conforme al riesgo que crea la actividad, si el riesgo es externo o interno de la propia actividad. Si el riesgo era interior, sostenía que había caso fortuito y en consecuencia no se podía exonerar. La fuerza mayor es ajena al propio riesgo y en consecuencia por eso no se responde. Actualmente se refleja esta idea de estos autores en el artículo 1757. Artículo 1757. Hecho de las cosas y actividades riesgosas. Toda persona responde por el daño causado por el riesgo o vicio de las cosas, o de las actividades que sean riesgosas o peligrosas por su naturaleza, por los medios empleados o por las circunstancias de su realización. La responsabilidad es objetiva. No son eximentes la autorización administrativa para el uso de la cosa o la realización de la actividad, ni el cumplimiento de las técnicas de prevención. Efectos de que se constituya un caso fortuito, no se indemniza, rompe el nexo de causalidad. El hecho dañoso no puede serle imputable al deudor. Si el caso fortuito afecta parcialmente el cumplimiento de la prestación, el deudor está obligado a cumplir con el resto. Si afecta temporalmente, cuando deje de suceder ese momento, el deudor deberá cumplir. Fuerza mayor, supuestos. El hecho del príncipe es una decisión del Estado que modifica una relación contractual y que por eso se hace imposible.
De cumplir. Expropiación por parte del Estado. Supuesto de la huelga. Se suele tomar como un eximente y considerarse como fuerza mayor, pero se debe tratar de una huelga imprevista, que sea excepcional, es decir, que no se haya podido prever. Cláusula de responsabilidad es una cláusula que las partes pueden incorporar al negocio, en donde asumen la responsabilidad por caso fortuito. Se asume el caso fortuito ordinario, el poco acostumbrado a suceder. La cláusula de irresponsabilidad sirve en los casos dudosos. Huelga. Cláusula de garantía. Pactar una suma dineraria para el caso de caso fortuito. Punto 4. Mora del acreedor. Hay mora del acreedor cuando omite cumplir con sus deberes de colaboración y con esa actitud impide, injustificadamente, que el deudor pueda cumplir. Requisitos. Obligación válida y exigible. Debe haber por parte del acreedor una negativa injustificada. El deudor debe hacer una oferta real de pago, materializar la voluntad de cumplir y además poner a disposición del acreedor la prestación. La forma de constituir en mora al acreedor siempre es por intimación fehaciente y la oferta real de pago. Efectos. El acreedor va a tener que resarcir los daños que cause. El deudor queda liberado de los riesgos. Se suspende el curso de los intereses. Concluye la mora del deudor. Habilita el pago por consignación, art. 904 a 913 CCC. Pago por consignación. Para poder consignar un pago, es presupuesto esencial haber constituido en mora al acreedor. Concepto. Es un camino que tiene el deudor para extinguir la obligación y liberarse, utilizando la intervención de un juez o de un escribano, solo en casos de obligaciones de dar dinero. Características. Es excepcional, facultativo y que siempre requiere la intervención del juez o del escribano. Es facultativo porque el deudor no está obligado a consignar, lo hace si quiere. Es excepcional porque no es la forma normal de extinción o cumplimiento de la obligación. Requisitos que habilitan el pago por consignación: que exista un nexo obligacional. Que la obligación esté en estado de cumplimiento. Que el deudor tenga impedimentos para poder efectuar un pago válido. Casos en los que se puede consignar el pago. Artículo 904. Casos en que procede. El pago por consignación procede cuando a. El acreedor fue constituido en mora. B. Existe incertidumbre sobre la persona del acreedor. C. El deudor no puede realizar un pago seguro y válido por causa que no le es imputable. Forma para realizar el pago por consignación. Es posible consignar pagos solo en las obligaciones de dar. Artículo 906. Forma. El pago por consignación se rige por las siguientes reglas. A. Si la prestación consiste en una suma de dinero, se requiere su depósito a la orden del juez interviniente, en el banco que dispongan las normas procesales. B. Si se debe una cosa indeterminada a elección del acreedor y éste es moroso en practicar la elección, una vez vencido el término del emplazamiento judicial hecho al acreedor, el juez autoriza al deudor a realizarla. C. Si las cosas debidas no pueden ser conservadas o su custodia origina gastos excesivos, el juez puede autorizar la venta en subasta y ordenar el depósito del precio que se obtenga. Incluso en el supuesto de la suma de dinero, el proceso de pago por consignación es un proceso como cualquier otro juicio. Es una demanda, se hace un depósito y se le notifica al acreedor que tiene a disposición ese dinero. Actualmente se hace todo electrónico. Se presenta la demanda, se pide una apertura de cuenta y al momento de dicha apertura se calcula la deuda más los intereses y se hace el depósito. Una vez hecho el depósito en esa cuenta que se abrió a la orden del juez, ahí se puede correr el traslado de la demanda. Ese depósito que se hizo en esa cuenta judicial para comunicarle al acreedor de quién es. ¿Es del deudor o es del acreedor? Hasta que el acreedor lo acepta, ese depósito es del deudor y puede retirarlo cuando quiera. En función de ese depósito se dan dos relaciones: naturaleza jurídica del depósito. Hay una relación entre el depositante y el banco, y una relación que se da entre el depositante y el acreedor. Respecto del acreedor, el depósito es una estipulación a favor de tercero, en donde el que deposito es el estipulante.
El banco es el promitente y el acreedor es el tercero beneficiario. Tiene la opción de aceptar o de no aceptar. PowerPoint de la profesora. 1. Se inicia con una demanda de consignación. 2. Deben depositarse las sumas en una cuenta abierta a la orden del juez en un banco oficial, EG. Banco Provincia en el caso de la provincia de B.S. AS. 3. El depósito deberá indicar fecha, monto que se deposita, datos del expediente y del acreedor demandado. 4. Se notificará judicialmente al acreedor de la consignación efectuada, traslado de demanda. 5. Una vez notificado el acreedor, este podrá adoptar distintos comportamientos una vez realizado el depósito a quien pertenece. Es necesario indagar la naturaleza jurídica del depósito para saber a quién pertenece. Se trata de una estipulación a favor de terceros, donde el deudor depositante es el estipulante, el banco el promitente y el acreedor el tercero beneficiario. Ello implica que el deudor puede revocar el depósito, dejarlo sin efecto y retirar el dinero, hasta que no se produzca la aceptación del acreedor de conformidad con el artículo 1027. Efectos. El artículo 907 indica que los efectos para el caso de una consignación válida son desde el día de notificación de la demanda, mientras que si la consignación es defectuosa y el deudor la subsana en el decurso del proceso, los efectos serán desde el día de notificación de la sentencia que la admita. Posibilidades del acreedor al notificarse la demanda de consignación. PowerPoint de la profe. 1. Allanarse. Los efectos extintivos son desde la notificación de demanda. 2. No contestar. Rebeldía. Se discute si la no impugnación del acreedor es suficiente para que la consignación sea válida o solo crea una presunción a favor del actor. 3. Acepta el pago, pero no el proceso. Los efectos extintivos son desde la notificación de la demanda y solo se discuten las costas del juicio. 4. Se opone al pago y al proceso. Puede retirar el monto como pago parcial haciendo reserva para reclamar el resto. Si la sentencia declara válida la consignación, los efectos son desde la notificación de la demanda. Conclusiones. 1. Siempre que la consignación sea declarada válida, los efectos son desde el día de notificación de la demanda. Art. 907. 2. Los efectos solo operan desde la notificación de la sentencia para el caso de consignación defectuosa, ulteriormente subsanada. Art. 907. 3. El acreedor siempre puede retirar las sumas dinerarias como pago a cuenta o pago parcial haciendo las reservas correspondientes consignación extrajudicial. 1. Se trata de una novedad del CCCN 2. Procede únicamente en las obligaciones de dar sumas dinerarias artículo 910, 3. No se puede recurrir a esta vía si antes del depósito el acreedor optó por resolver el contrato o bien demandó judicialmente el cumplimiento de la obligación artículo 913. Trámite. 1. Elegir un escribano. 2. Notificar por medio fehaciente al acreedor el día y hora en que se hará el depósito. 3. Hacer el depósito ante el escribano el día acordado. 4. Dentro de las 48 HS de la existencia del depósito, el escribano hará saber de su existencia al acreedor. 5. Dentro del quinto día hábil de notificado, el acreedor podrá ejercer los derechos que le confiere el art. 911 Derechos del acreedor. 1. Aceptar el procedimiento y el dinero. Paga honorarios el deudor. Artículo 911 Inca. 2. Rechazar el procedimiento y retirar el dinero. Paga honorarios el acreedor. Artículo 911 Inc. B. 3. Rechazar todo o no expedirse. El deudor debe consignar judicialmente. Art. 911 INC. C. 4. Retirar el depósito como pago parcial. Debe hacer recibo con reserva y tiene 30 días para iniciar reclamo judicial por las diferencias. El plazo es de caducidad. Artículo 912, 5. Oponerse al procedimiento. Puede reclamar judicialmente la repetición de los gastos y honorarios del escribano. Artículo 912. PowerPoint de la profe. Conclusiones. El deudor moroso,
¿Puede consignar? Artículo 908. Sí. Debe agregar los accesorios que la prestación haya devengado. Hasta el día de la consignación, por ejemplo, intereses es posible. ¿Desistir del proceso? Artículo 909. 1. Antes de la notificación puede desistir. 2. Después de notificada la demanda precisa conformidad para desistir de la acción, no así para desistir del derecho que puede hacerlo sin conformidad del acreedor por importar una renuncia. 3. Declarada válida la consignación en la sentencia, el deudor precisa conformidad del acreedor. Si el acreedor presta la conformidad para el desistimiento, pierde el derecho a reclamo contra codeudores o fiadores. ¿Se trata de una novación? ¿Quién afronta las costas del juicio? El principio general es el de costas al vencido. Artículo 68 del Código Procesal. Supuesto de juicios conexos se acumulan ante el juez que previno. La defensa oponible correcta en el juicio de cumplimiento es la de litispendencia. Mi nombre es Demim, soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.